Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Pero muy buenos días a todos y bienvenidos a las cocinas de Red Guaraní, acá en Cocinemos Juntos, donde te mostramos los mejores trucos y los secretos para poder cocinar y sobre todo poder zafar diferentes situaciones culinarias en tu casa. Para hoy tenemos una preparación buenísima, un clásico también de la cocina francesa, por decirlo así. Vamos a estar aplicando una técnica llamada provenzal, que es un sabor bastante particular y muy específico de Francia, ¿sí? En este caso vamos a trabajarlo sobre la carne de pollo y vamos a preparar una guarnición de un puré de papas con un crocante especial que ya te voy a estar mostrando cómo lo vamos a hacer. Pero para todo eso necesitas ver la mise en place, así que veamos rápido los ingredientes que vamos a necesitar. Para la preparación necesitamos 1 kilogramo de alitas de pollo, 2 mazos de perejil, una cabeza de ajo, 200 ml de aceite de oliva, 100 ml de leche, sal y pimienta. Además de eso, 100 gramos de manteca y cantidad necesaria de nuez moscada. Ya viste toda la lista de mise en place, ves que todos son ingredientes que puedes conseguirlos sin ningún problema. Hay dos ingredientes que están ausentes acá que no te los mencioné porque los estoy trabajando ya un poquito antes. En este caso es la papa, estamos haciendo un puré de papa, ya la mandé a hervir la papa durante un buen rato para que esté bien pasada. Y también tenemos una cantidad por lo menos de medio litro a 1 litro de aceite para hacer fritura. Bueno, vamos a arrancar. Primero que nada a trabajar las alitas de pollo, que es lo más importante. Tenemos 1 kilo de alitas de pollo, ¿sí? Que ya nos vienen así, ¿sí? Nos viene la pieza entera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar lo que es la primera falange del resto. Vendría a ser esta pequeña alita que ya prácticamente no tiene carne, entonces la dejamos de lado, ¿sí? Esta pieza la dejamos a un costado, la podemos utilizar para hacer una sopa, para hacer un caldo, pero lo que vamos a utilizar va a ser el resto, que lo vamos a cortar nuevamente por la mitad. Entonces tenemos estas dos piezas que son las que vamos a utilizar. Vamos a ir poniéndolas en un bowl y hacemos lo mismo con todas las piezas de pollo. Como te digo, las piezas que te sobran, puedes utilizarlas, las mezclas con un poco de ajo, con un poco de cebolla, las llevas a fuego y haces un caldo o una sopa para hacer después otras preparaciones como un borí. Podés incluso preparar unos fideos, un arroz. Entonces tenés ya agua saborizada con el gusto de las alitas de pollo. Las alitas de pollo son un clásico, se consumen muchísimo también en Estados Unidos. Hay una preparación que ya la habíamos hecho también acá en el programa, las hot wings o las alitas picantes, que básicamente es la alita de pollo, freírla o también tenés la opción de hornearla y después se acompaña con una salsa picante y es realmente un clásico, una preparación que muchos disfrutan. Bueno, las alitas de pollo tienen una cantidad de carne justa, la cantidad de grasa también justa para poder disfrutarlo comiéndola así con la mano nomás. En este caso vamos a estar agregándole, además de obviar la preparación de salsa picante que llevan los americanos, vamos a estar utilizando una preparación que se llama provenzal, que justamente es una mezcla en proporciones específicas de perejil, ajo y aceite de oliva, que queda muy bien con la carne de pollo, muy bien con el pescado también y con algunas piezas de carne vacuna. Bueno, reservamos las alitas de pollo, dejamos a un lado esto, que vendrían a ser los restitos, y vamos a empezar a trabajar esta pieza. Vamos a ponerle un poco de aceite y también un poco de pimienta blanca. Si no tenés pimienta blanca, no te preocupes, pimienta normal, no hay ningún problema. Acordate también de la sal. Ya pones la sal en este momento. Vamos a empezar a calentar la sartén. Bien caliente. ¿Por qué quiero que esté bien caliente? Porque vamos a darle un buen sellado a las piezas acá en la sartén previamente y después vamos a pasarlas a una placa y las vamos a mandar al horno. ¿A qué temperatura? Básicamente vamos a trabajar unos 200 grados durante aproximadamente 10 minutos, que es más que nada para asegurar la cocción, porque lo que vamos a estar haciendo acá primeramente va a ser sellarlo, darle color, darle textura crocante con ayuda de la sartén. Justamente para eso ya lo mezclamos con aceite, le pusimos ya la sal, la pimienta, que son todos los ingredientes que vamos a necesitar
tener en cuenta a la hora de hacer el sellado. Luego va directo al horno donde se va a asegurar la cocción, ¿sí? Bueno, pero antes de continuar te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par te trae productos frescos y de calidad a tu mesa todos los días. Te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar un vellón instantáneo. Hacé todos tus pedidos al 681-397 y acordate que Grano Par es garantía de calidad. Muy bien. Acá me acercaron las papas, ¿sí? Que ya están totalmente cocidas. Acuérdate, tienen que estar incluso un poco más pasadas porque queremos que la papa esté lo más pasada posible para poder después mezclar con la leche y con la manteca que yo te pido para hacer un puré bien cremoso y bien sedoso. Ya te voy a estar mostrando cómo hacerlo. No hay que perder mucho tiempo con esto porque a medida que la papa se va enfriando se vuelve más difícil hacer el puré. Bueno, ¿te cuesta ir al gimnasio? ¿Te cuesta hacer dieta? ¿Te cuesta continuar la dieta? Bueno, tenemos la solución para vos. Jack y Pangao se juntaron para formar la poderosa dupla destructora de la grasa acumulada, la gordura, la obesidad y por sobre todo te ayuda a tonificar todos tus músculos. Haz tu pedido a Dismar Salud y Cultura al número 021-522-610 o al número celular que tenés el 0982-380-527. Muy bien, la sartén está volando, está súper caliente. Agregamos un poco de materia grasa extra igual por las dudas y disponemos las piezas de pollo. Acuérdate siempre de mezclar las piezas de pollo antes, que toda la sal y toda la pimienta esté bien distribuido y directo. Ese sonido es muy importante que ocurra porque quiere decir que se está sellando. Una vez que dispones la pieza de pollo, no la muevas, déjala donde la pusiste, que se selle correctamente, no bajes la temperatura de la sartén. Vamos a dejarlo ahí, que genere un buen sellado y después vamos a ir sacudiendo esto. Acuérdate que se va a reducir, obviamente como toda pieza de carne, tiene agua en su interior y se va a ir reduciendo. A medida que se reduce, nosotros vamos a ir moviendo y acomodando mejor las piezas. Acuérdate que esto es solamente un sellado porque después lo vamos a mandar al horno. Bueno, yo ahora voy a poner las papas en una batidora, voy a preparar la leche, voy a preparar la manteca y quédate prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos porque tenés que ver cómo continúa esta receta. Así que quédate ahí, ya volvemos. Regresamos a las pantallas de Red Guaraní acá en Cocinemos Juntos con una toma de nuestras alitas de pollo sellándose, dorándose. Ahí fíjate que ya di vuelta algunas para que puedas ver cómo va quedando el color. Va tomando justamente la textura que queremos, que esté bien sellado por fuera, que es muy importante para que se pueda disfrutar mucho más el sabor. Bueno, yo que me preparé acá, preparé una batidora. No te asustes porque no necesariamente necesitas sí o sí esto para hacer la preparación. Vos podés hacerlo a mano, podés hacerlo con una batidora manual eléctrica, sale de la misma forma. Yo hago esto para poder desentenderme y poder trabajar en otra cosa y poder seguir hablándote y mostrándote otras cosas. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner en el fondo de la batidora, voy a disponer la manteca. No se quiere salir la manteca. Ahí está. Pongo la manteca en la base. ¿Por qué? Porque le voy a echar por encima toda la papa recién hervida y caliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a derretirse la manteca y por otro lado también tengo la leche. Que la leche también ya la calenté, ¿sí? La calenté acá en el microondas nomás y voy a empezar. Voy a empezar a girar, va a empezar a girar esto, va a empezar a hacerse puré. Justamente por eso es muy importante que la papa esté caliente o recién salida del horno. Perdón, no del horno, del agua, para que pueda ser mucho más fácil este proceso. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a medida que se va batiendo, yo necesito incorporar, si voy a incorporar ingredientes, incorporarlos de manera caliente, ¿sí? Por eso la leche la calenté previamente. Entonces ahí va la leche y le doy vuelta, que gire, que trabaje un buen rato. Eso va a ayudar a que el puré quede lo más cremoso posible. Cuanto más caliente está, más materia grasa le agregues, en este caso leche o manteca, llámese como quiera, va a quedar mucho más cremoso, más sedoso y se va a deshacer mejor en la boca, que es justamente lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque ahora te voy a mostrar cómo vamos a trabajar la otra parte de este puré que lo hace mucho más interesante. Vos cuando haces el puré, normalmente si vas a hacer puré te recomiendo que peles la papa y la hiervas, entonces el agua se integra mejor en la composición de la papa y por lo tanto permite que después se pueda hacer mejor.
Pero, ¿qué haces con la cáscara? Te voy a mostrar cómo trabajar esto sin desperdiciarlo y poder agregarlo a tu preparación. ¿Qué vas a hacer con toda la cáscara? La vas a freír, ¿sí? O sea, vas a hacer básicamente una papa frita y esta papa frita crocante que te va a quedar, lo vamos a integrar en el puré. Entonces vas a tener una doble textura, un puré cremoso, pero al mismo tiempo va a tener la textura esta crocante de la papa, ¿sí? Entonces, guardate las cáscaras, espera que el aceite se caliente y vamos a empezar a freírlo. Por otro lado, la papa, el puré quiero decir, vamos agregándole sal, vamos agregándole pimienta, también un poco de nuez moscada. Acuérdate que la nuez moscada creo que es el ingrediente que más caracteriza un buen puré de papa. Bueno, con esos ingredientes ya puestos en marcha, dejamos mezclando esto. Si te queda muy firme, puedes agregarle un poco más de leche, eso va a ayudar a que la preparación esté mucho mejor. Bueno, esto lo dejo por un lado y voy a enfocarme ahora en hacer la provenzal. Básicamente la provenzal, que es lo que hayamos dicho, es aceite, ajo y perejil. Tiene toda una historia esto de la provenzal, es de una zona específica de Francia que es la zona Provenza, ¿sí? De donde nacen todas estas hierbas, estas mezclas extrañas, que por ahí vos te preguntás cómo es que hacen eso. Bueno, de ahí nace todo esto y tiene justamente un origen bastante particular, que ya lo vamos a estar viendo en un ratito en los materiales que preparamos para vos. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? Básicamente, cortar el perejil, solamente las hojas, evitar en lo posible el tallo, y lo picamos bien. Tiene que estar bien picado para que se pueda disfrutar. Mientras tanto voy verificando mis piezas de pollo. ¿Cómo va esto? Bien, fíjate acá, fíjate este sellado. Esto es lo que estamos buscando, un sellado bien marcado, bien crujiente, que es lo que va justamente a generar ese sabor tan espectacular de esta pieza de pollo. Entonces le puedo dar vuelta a prácticamente todos y me aseguro de sellar el otro costado de la pieza. Bueno, mientras yo voy haciendo esto, te tengo que hablar de algo muy importante, es Granopar. Granopar te trae todos los días los mejores productos a tu mesa. Te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para ambeyú, masa para chipa. Todos los pedidos que vos quieras hacerle a Granopar, hacelo al número 681-397. Y acordate que Granopar es fácil, es rápido y por sobre todo es riquísimo. Recetas muy prácticas con Granopar. Muy bien. Dejamos esto que siga tomando un poquitito más de color. Lo voy a dejar ahí un poco más. ¿Cuánto tiempo más? Y por lo menos unos 5 minutos más. Después ya lo mandamos directo al horno, que ahí se va a terminar la preparación. Bueno, estábamos con la provenzal. Picar bien todo esto. Picar bien el perejil. Y después del perejil viene probablemente la tarea que no vas a disfrutar tanto, que es la de pelar ajo. Pelar, 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 pelar ajo. Te voy a contar un secreto para poder hacer rendir tu tiempo y poder ahorrarte el estrés del ajo. Separa todos los dientes de la cabeza y llévalos a microondas durante 1 minuto más o menos. Eso hace que se ablande y sea mucho más fácil separarlo. Ese es un truco que te puedo dar. Bueno, mientras yo voy haciendo esto, te tengo que hablar de algo súper importante. Cómo bajar de peso, cómo controlar la celulitis, la obesidad, cómo combatir el exceso de grasa. Bueno, todo eso lo tiene Jack y Pangao. Solicita a Dismar Salud y Cultura, Jack y Pangao. Tenés 2 números a los cuales puedes llamar. Uno es el 021-522-610 y el otro es el 0982-380-527. Muy bien. Voy a apagar ya la sartén con las alitas de pollo. Las alitas de pollo las voy a disponer en una placa, junto con toda la grasita que acumularon, y directo al horno. Acuérdate, ¿qué temperatura? 200 grados. Ya es muy poco lo que le queda de cocción, entonces es simplemente dejarlo ahí un tiempo de aproximadamente 5 minutos. No te va a tardar más que eso. Mientras tanto, yo voy a ir preparando. ¿Qué voy a preparar? Voy a preparar una fuente con un poco de papel para poder sacar mis papas fritas, porque en cualquier momento las voy a necesitar. Si el aceite te queda muy caliente, como en este caso que ya está bastante caliente, ¿qué haces? Apagalo y deja que se cocine con el calor que queda nomás en la superficie del aceite. Entonces disponemos un bowl con papel y probamos el aceite. Está bastante fuerte. Vamos a esperar un poquitito más
a que se pueda enfriar, porque si no va a estar difícil. A ver, vamos a poner todas juntas. Ahí va a ayudar a que baje la temperatura. Si empieza a burbujear así, la mejor medida para poder bajar el aceite es moverlo con una cuchara, entonces eso baja considerablemente el crecimiento de las burbujas. Vamos controlando, movilizando. Lo que quiero es que genere la textura crocante. Esto también te va a ayudar a poder hacer rendir el producto y no desperdiciar toda la papa. Vas a poder justamente utilizarla en su totalidad. Y es un puré súper rico y que llama mucho la atención a los chicos porque tiene justamente papas fritas y todo el sabor del puré de papa que a todos nos gusta. Bueno, esto ya casi está. Lleva muy poco tiempo de cocción, ¿eh? Ahí está, fíjate cómo queda. Bien crocante, bien dorado. ¿Cuánto tiempo llevó de fritura? Prácticamente nada. Ahí está, esto lo vamos a reservar y ya vamos a estar trabajándolo muy pronto. Bueno, quédate prendido que ya vamos a volver con más de Cocinemos Juntos. Nos queda terminar el puré, mezclar las alitas de pollo con la provenzal y hacer nuestra presentación. Quédate prendido que ya volvemos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní y tenemos, como te había prometido, un material sobre la provenzal. ¿Qué es la provenzal exactamente? ¿De dónde viene? ¿Qué zona de Francia es? Bueno, tenemos esa información para vos acá en nuestro material. Como todos los días te presentamos sobre nuestras diferentes cosas de cocina. A la provenzal. Estilo de cocina mediterránea. Se dice de que un plato está cocinado a la provenzal si se hace con ajo, aceite de oliva y tomate. Esta salsa provenzal admite muchas variaciones. Las más comunes es añadirle perejil picado conjuntamente con el ajo. Cebolla, albahaca y pimienta son otros ingredientes que también suelen incluirse frecuentemente. Los pescados, las carnes y las pastas son candidatos a incluir salsa provenzal o hacerlos a este estilo. También se denominan hierbas provenzales o de la Provenza a una mezcla de plantas culinarias secadas y originarias de las zonas mediterráneas y en particular de la Provenza en el sur de Francia. Muy buena la información, como siempre, súper detallada sobre lo que es provenzal. Específicamente es sobre una zona donde justamente todas estas mezclas de hierbas se dan mucho. Entonces, de ahí nace esta combinación clásica que es la de ajo y perejil en combinación y justamente forman esta salsa o este sabor tan particular que es provenzal. Bueno, tenemos acá el perejil, hablando justamente de eso. Voy a mezclar el perejil directamente con el ajo. Acá está. Mezclamos todo y le agregamos el aceite de oliva. Esto, obviamente, si vos lo dejás trabajar durante por lo menos 24 horas, el sabor es muy diferente y es mucho más atractivo también. Es solamente para amantes del ajo, aclaro eso. Para las personas que están mirando, el sabor a ajo no va a desaparecer, sino que gana un... Es como que los dos juntos combinan y hacen un nuevo sabor, que es bastante particular y es muy rico, ¿sí? Es una cosa realmente bastante satisfactoria, tanto para el olfato como para el paladar. Es un sabor muy particular que les recomiendo probar. Muy bien, yo el puré lo sigo batiendo, está quedando cada vez más cremoso, cada vez más sedoso y es justamente lo que estaba buscando. Fíjate, acá tengo las papas fritas que ya están, la fritura ya está lista, es simplemente mezclarla con el puré, de eso se trata. Voy a ponerla sobre la tabla, les voy a dar unos cortes rápidos y esto lo voy a llevar justamente a la batidora donde tengo todo el puré. Entonces se van a mezclar ahí y la doble textura del puré ya está terminada. Esto lo voy a reservar por acá. Y no nos olvidemos de lo más importante, que es justamente nuestras alitas de pollo. Las voy a sacar del horno. Y ya las vamos a mezclar con la hierba provenzal. Entonces tenemos acá, ya están 100% cocidas, están más que aseguradas las cocciones. Como te digo, es simplemente asegurar, por eso le damos el tiempo que necesita. Y ya vamos mezclando con la provenzal. Bueno, vamos a ir haciendo un resumen de todo lo que hicimos. Primero que nada fue trabajar la papa, que es lo primero que nos pusimos a hacer, ponerla a hervir, reservar la cáscara,
¿Cómo hicimos el puré? Básicamente, la papa bien caliente, mezclamos con manteca, sal, un poquito de pimienta también. Le pusimos leche y lo pusimos a batir. Entonces queda justamente una textura cremosa y sedosa. Después las alitas de pollo, básicamente, sal, pimienta, sellarlas bien en sartén y después terminarlas en el horno. Para la provenzal preparamos el ajo, lo picamos bien junto con el perejil y aceite de oliva. Y después esto, mezclar directamente las alitas de pollo junto con el perejil y el ajo y liberan un olor terrible, riquísimo el aroma. Y para el puré de papa hicimos justamente la mezcla de las papas fritas que salvamos de la cáscara con el puré. Esto lo pasamos para otra parte y nos preparamos nuestra mesa para hacer la presentación. Vamos a ponerlo acá. Mientras yo voy preparando todo esto, te tengo que hablar de Dismar. ¿Te cuesta ir al gimnasio? ¿Te cuesta continuar con la dieta? ¿O seguramente te va a costar después de esta receta? Bueno, te hacemos la recomendación. Jack y Pangao se unieron para poder combatir la grasa, la gordura, la celulitis y ayudarte a tonificar tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar al 021-522-610 o también puedes hacerlo al número celular 0182-380-527. Muy bien, tengo el puré, tengo las alitas. El puré quiero mostrarte cómo queda, súper sedoso, súper cremoso, prácticamente una crema. Que la voy a disponer en el medio. Tiene esa doble textura, ¿sí? Vas a encontrar justamente una textura crocante en el medio, o sea, dentro del puré, que es justamente gracias a las papas fritas. Y acá directamente las alitas de pollo. Este es el famoso plato pollo con puré. Bueno, pollo con puré, pero una versión un poquitito más sofisticada que podés hacerla en tu casa sin ningún problema. Todos con ingredientes que sí o sí manejás, que sí o sí conoces. Y hoy te hacemos justamente una propuesta sobre estos ingredientes. No dejes de probar nuestras recetas, de hacerlo, de comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales para poder ver más recetas, para poder pedirnos recetas. Hacenos los pedidos que quieras. Julio y yo estamos para complacer todos los pedidos culinarios que tengas. Ahí está, la presentación está lista. Entonces tenemos un buen colchón de puré de papas con una doble textura, algo crocante, algo cremoso y también las patitas de pollo que están bien selladas, doraditas, con esta mezcla de provenzal que es espectacular. Así que no dejes de probar las cosas. Nos vemos muy pronto en otra mañana acá por Red Guaraní en Cocinemos Juntos. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.